Bueno, estas figuras forman parte de lo que se llama patentes implica un invento, algo que sea totalmente nuevo en el mundo. Si a nosotros un cliente se nos presenta y dice, yo ya hice por ejemplo, hice una sustancia para quitarle la sal al agua del mar. Y entonces diremos, wow, en México no existe. Digo, a lo mejor pensándolo de forma general sin hacer una búsqueda o algo. Pero al momento de hacer una búsqueda nosotros sabemos que en Dubái ya existe una sustancia porque Dubái no tiene agua y entonces ahí se incentivó por parte del gobierno y de algunas empresas hacer esta fórmula para que todo el agua que rodeaba a Dubái se quitara la sal y entonces pudieran utilizar el agua para el uso común, para los baños, para bañarse, para en fin, ¿no? Cosa que era muy importante porque ellos no tenían agua y entonces se las vendían y era muy cara. La industria del agua es una de las más importantes, yo creo que en nuestra actualidad. Pero bueno, el punto es que la patente es totalmente un invento, que implica que sí existe, por eso se llaman creaciones industriales. Existe una creación que la va a dotar de algo que sea nuevo, pero nuevo totalmente en el mundo. Existen principios en materia de propiedad industrial. Uno de los principios es que este sea territorial. Entonces, nuestro registro de patente solo tiene efectos jurídicos para México, o para España, o para Francia, o para el país en el que se vaya a registrar. Pero en el caso específico de la actividad inventiva, que es uno de los requisitos que necesita o que es, ¿cómo decirlo? Sin este no es necesario, pues, para que se pueda crear o se pueda más bien registrar la patente, es que sea totalmente nuevo en el mundo. Es decir, nuestras búsquedas en materia de patentes tendrían que estar totalmente disponibles o que no existiera alguna similitud. Si nosotros analizamos, por ejemplo, todos somos etapa COVID en estas, aunque seamos de diferente edad, todos pasamos por esto. Y ustedes recordarán que existían diferentes patentes de la vacuna del COVID. Las chinas, la cubana después sacaron, la vacuna rusa, la de Pfizer, la de, bueno, en fin, ¿no? Las que fueran. Al final del día, todas ellas eran totalmente nuevas y las sustancias activas, que eran lo que protegían, eran totalmente diferentes, pero cada una de ellas eran nuevas en el sentido en que eran un invento, pero además no se había replicado esa combinación de sustancias. Entonces, el primer requisito de la patente, de acuerdo a la ley, es que tenga una actividad inventiva. Y nos preguntaremos, ¿qué es esa actividad inventiva? La cuestión de los patentes es una cuestión muy técnica. Nosotros como abogados, en este trámite de patentes o en el inicio de una solicitud, realmente lo que hacemos son las cuestiones de forma: contratos, sesiones de derechos, cartas poder, autorizaciones y las cosas de forma de la patente. Pero el que analiza analiza la viabilidad, hace las búsquedas, realmente es una persona técnica en la materia. Para que no se espanten, no necesitan saber qué es el ácido acetilsalicílico y recordar sus clases de química o de biología o de las que podrían pensar que por eso no nos dedicamos a eso, ¿verdad? Somos abogados. Bueno, el punto es que la actividad inventiva, dice la ley, es que primero no esté dentro del estado de la técnica, que es un poco un trabalenguas y un significado muy técnico, por así decirlo. ¿Pero a qué va? Imaginemos que todos aquí estudiamos química en la misma generación.
Y tomamos clases con los mismos profesores, química 1, química 2, biología, en fin. Tenemos exactamente los mismos conocimientos porque hemos estudiado lo mismo en un plan de estudios. Pero alguno de ustedes va a inventar o va a crear la cura contra el cáncer. ¿Todos teníamos los conocimientos necesarios para llegar a ese resultado? Pues sí, ¿no? Porque a lo mejor alguno de ustedes tiene mayor intelecto o es un genio o en fin, simplemente se le ocurrió y entonces genera esta parte que es como el adicional al conocimiento básico que todos tendríamos siendo estudiantes de química. Entonces, ¿qué es la actividad inventiva que es el estado de la técnica? El estado de la técnica son los conocimientos básicos que debe de tener cualquier persona en la materia. Si hablamos de química, si hablamos de física, si hablamos, por ejemplo, de ingeniería, pensemos en los autos híbridos, en los autos eléctricos, en fin, son diferentes tecnologías, aunque existan varios carros eléctricos. Bueno, esta actividad inventiva no tiene que caer en el estado de la técnica, es decir, que no sea básica, que sí sobrepase este conocimiento mínimo y entonces se cree una invención que además el segundo principio es que sea totalmente nuevo, es decir, que en México no exista no es un aliciente, más bien tiene que ser nuevo totalmente en el mundo. Ejemplo, la aspirina es la marca registrada de la pastilla, que es la combinación del ácido acetilsalicílico. Es la combinación de 3 ácidos, no me exijan el nombre de cada uno de ellos, solo me acuerdo que es el ácido acetilsalicílico. Bueno, esa combinación de 3 ácidos forman el ácido acetilsalicílico. ¿A qué vamos con esto? Que eso fue totalmente nuevo, tenía una actividad inventiva y tiene ciertas características y tienen una función. La característica fundamental también de las patentes, digo característica no requisito, es que satisfagan alguna necesidad. Y entonces, ¿qué es lo que viene a hacer la aspirina? Pues te corta la gripa, te quita el dolor de cabeza y además está enfocado para cierto público. Si ustedes toman un paracetamol o un ibuprofeno que son mucho más fuertes, pueden afectar su estómago, ¿no? Pero bueno, entonces, la cuestión de novedad también es importante. Y aquí hay unas reformas que derivaron del TEMEC, del capítulo 20, porque no sé si han escuchado ustedes hablar de lo que es la patente de segundo uso. Mi primera aspirina estaba creada para dolores de cabeza, fiebre, en fin. Esa combinación del ácido acetilsalicílico es la misma, pero como generaba dolor de estómago y otras características, o como le llaman, efectos secundarios, a alguien se le ocurrió inventar la aspirina Protec. Volvemos a lo mismo, la aspirina Protec es la marca. ¿Y cuál es la combinación protegida? Que ellos ponen una capa etérica, así se llama, que recubre justo la pastilla. El ácido acetilsalicílico, la combinación, ustedes ven su pastillita y le ponen un recubrimiento. Ese recubrimiento lo que hace para las personas que tenemos gastritis, colitis, es que la pastilla no se deshace en tu estómago y te afecta los jugos gástricos, sino que esa pastilla te la tragas tal cual y entonces se protege con la capa etérica. Ahora, esa Bayer, obviamente por seguir, ¿cómo decirlo? Pues utilizando la sustancia activa al final y seguirla, digamos que alargando la temporalidad, porque sobra decir, la patente solo dura 20 años y no se puede renovar, eso es muy importante. Entonces, ¿qué han buscado los monopolios o las mafias, le digo yo, de las farmacéuticas y demás? Pues seguir prolongando la protección de la patente. ¿Qué implica una patente? Los derechos de propiedad intelectual tal cual son derechos monopólicos, diríamos monopolios legales, porque están establecidos en el artículo 28 de la Constitución como excepciones. Y entonces el inventor tiene derecho al reconocimiento de su invención, pero ojo, la mayoría de los inventores no viven de los inventos. Los que viven de ellos son realmente las grandes empresas, que son los que pueden producir en masa pues todas las invenciones de los pobres inventores. Pero bueno, el punto es que esta cuestión de la novedad, en teoría, tendría que ser totalmente nuevo, lo que veníamos diciendo. Pero con esta parte específica de las patentes de segundo uso, un poco se rompe con la novedad, porque entonces yo le voy a cambiar el uso. La primera aspirina me sirve para el dolor de cabeza, esta me sirve para el dolor de cabeza, pero protege mi estómago. O la aspirina
la cafeaspirina. La cafeaspirina era la combinación de el ácido acetilsalicílico, los 3 ácidos, agregándole cafeína, porque el argumento era que la aspirina me provocaba sueño. Y entonces, ¿qué necesito? Pues agregarle un elemento adicional para que entonces cambie la sustancia activa y yo pueda protegerlo, que ha sido muy criticado. Antes del 2020, las patentes de segundo uso, en teoría, y lo digo así porque hay muchos registros como los de aspirina, sí se siguieron, digamos que propagando, alargando justo la protección o cambiándolo como si fueran patentes de segundo uso. Ahora sí ya están en la ley y ya se permiten, obviamente con esa facilidad de decir, pues si dura mi patente 20 años, ahora le agrego otra cosa y sigo propagando o alargando la protección. ¿Qué es lo que pasa en un país? Se escucha muy feo, pero al final somos tercer mundo. El eufemismo utilizado por la mayoría de las organizaciones internacionales es que somos en vías de desarrollo, economías emergentes, como sea. Al final, la adquisición de medicamentos es muy complicado en un país con nuestra economía. Entonces, lo que tratan las farmacéuticas, pues es un poco, digamos que aletargar o alargar el periodo de las patentes. Entonces, volvamos a esto. La novedad es importante y esa novedad es internacional. Si yo voy a hacer un registro de patente, nosotros tenemos que hacer búsquedas internacionales en todas las oficinas, o hay buscadores tan simples como Google Patents o en la USPTO, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, donde podemos ver esta parte de lo que se ha hecho como registro, ¿no? Ahora, el tercer requisito de las patentes es que tengan que se creen si los productos y se comercialicen. A esto se le llama una aplicación industrial, es decir, yo voy a crear esa sustancia activa que es el ácido acetilsalicílico y lo voy a fabricar y lo voy a comercializar. Por ejemplo, pensemos en algo complicado, ¿no? Que queramos hacer una nave espacial que vaya a la Luna, pero además necesitamos para utilizar el combustible de esta nave espacial que tenga uranio. ¿Cuántos países del mundo tienen uranio? Muy pocos, y evidentemente son del gobierno, no se puede comercializar, en fin, entonces no tendría una aplicación industrial. A lo mejor vamos a resolver el tema de la gravedad, el tema de ir rápido a la Luna, digo, estoy inventando algo, ¿no? Y al final no se va a poder desarrollar o no se va a crear o no va a existir la aplicación industrial porque yo no puedo fabricar la nave y no va a funcionar porque además ¿cuántas personas lo van a poder comprar? Pues tal vez 5 personas en el mundo, ¿no? Que son millonarias y ya está. Entonces un poco esa parte. Ahora, la cuestión de las patentes o en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se establece aquellas cosas que no se pueden patentar. El tema específico de que no se puedan patentar está más relacionado, por ejemplo, no se puede patentar una variedad vegetal. Si hacemos alusión a lo que es una variedad vegetal, tendríamos que ver unas cuestiones de química, biología y demás, y realmente los que generan variedades vegetales son agricultores o tienen materias afines o una carrera afín. Una variedad vegetal, de una forma muy simple, son los diferentes tipos de manzanas. La manzana roja, la manzana amarilla, la manzana naranja, y hay una manzana como pintita, ¿no? Una amarilla, perdón, y una como pintita que parece entre roja con manchitas, en fin, bueno. Cada una de esas manzanas tiene características diferentes en sabor. Por ejemplo, la manzana verde es muy ácida, casi no tiene azúcar. Esas variedades o esas características de cada una de las manzanas implica que tienen una protección, por eso se crean. Para las personas diabéticas vamos a inventar la manzana verde, así tan simple como se escucha, y entonces va a tener características de incluso el tamaño son más pequeñas, son ácidas, no tienen azúcar, no tienen glucosa, en fin, tienen características específicas. Por ejemplo, en materia de patentes no podemos patentar variedades vegetales. ¿Por qué? Porque al final del día está la protección específica en una ley totalmente independiente y un instituto que otorga al ostentor, así se le llama a la persona, no es inventor, es el ostentor que crea la variedad vegetal, y tienen una protección de entre 15 y 18 años dependiendo de la variedad vegetal. Entonces, no se puede patentar esto. No se puede patentar, por ejemplo, obras literarias, obras matemáticas, obras o bases de datos o software. ¿Por qué?
porque simplemente están reguladas en la Ley Federal del Derecho de Autor y nosotros podemos obtener un registro porque acuérdense que la protección en materia de derechos de autor es automática. Entonces, en este apartado no se pueden patentar porque hay una figura específica en derechos de autor. Lo que sí se puede hacer es que a lo mejor en la utilización del software me derive un proceso y entonces el proceso utilizando el software sí lo puedo patentar. Pero bueno, la magia aquí está en las reivindicaciones. Pero bueno, tampoco se pueden patentar, por ejemplo, las razas animales. Es que yo voy a inventar un perrito que sea como un husky, pero que parezca un panda, pero que pese, pero chiquito, ¿no? Para cargarlo en mi bolsa, pobre animalito. Pero bueno, no se puede patentar y digo, a lo mejor algunas personas, no sé si recuerdan en la Segunda Guerra Mundial, que Hitler hizo unas razas de perros justamente con esas características, este tamaño, este color, y quiero que sea el super perro. Bueno, obviamente de poder se puede, pero no podemos jugarle a ser Dios y obviamente no se puede patentar esta parte. Entonces, bueno, tampoco se puede patentar. No se pueden patentar los modelos de negocios. Los modelos de negocios en propiedad industrial, nosotros le llamaríamos tal vez el know-how y sería parte de un contrato de franquicia tal vez, pero tal cual como patente no, incluso lo podríamos meter como un secreto industrial que ahorita también vamos a analizar, pero no se puede patentar un modelo del negocio. ¿Qué tipos de patentes pueden existir? La patente del producto, es decir, yo tengo ese ácido acetilsalicílico, que es la combinación de 3 ácidos, que siempre recuerden, lo satisface una necesidad. O bien, puedo patentar un proceso. Esa aspirina Protec, la que les digo que lleva una capa etérica, tiene un proceso para el recubrimiento. No solamente es hacer la pastilla y así a lo mejor amarrarla o cubrirla, no, sí tiene un proceso específico para el recubrimiento. Entonces, yo puedo patentar productos o puedo patentar procesos, es lo único que nos lo permite. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos sí se puede patentar un negocio, un modelo de negocio, y sí se puede patentar un software, pero en el caso de México no, y existen otras protecciones donde sí se pueden hacer registros. Entonces, la patente realmente satisface necesidades en concreto, las que sean. No sé si ustedes ubican, por ejemplo, el vaso de Starbucks y esta manga que le ponen para no quemarse. Pues así de absurdo es que esa manga de Starbucks o del café para no quemarse fue una patente hace años. Incluso esa cosita que le ponen para tapar el vaso, para que si vas caminando no se te caiga, eso también fue una patente, porque en Estados Unidos se puede patentar de una forma más fácil, en el caso de México es más difícil y además allá es más rápido. La política de Estados Unidos es que se patente y se registre todo lo que se pueda registrar. En el caso de México no, sí intentamos como hacer un análisis, pero bueno, solamente lo pongo como ejemplo. Ahora, la patente, si nosotros vemos nuestra solicitud, ¿qué es lo que realmente vamos a proteger? Esto ha sido muy criticado porque nosotros pensemos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos inventaron lo que es Uber. Uber es una aplicación, es un software, hubo unos ingenieros que lo hicieron, a la persona que se le ocurrió, y qué tal que si desde tu teléfono pidieras un transporte, se pagara con una tarjeta porque no tienes que estar buscando cambio, ni la persona tiene que estar buscando cambio, y es más, yo ya no voy a esperar para que me recojan o estar buscando un taxi y tardarme 1 hora, sobre todo en Estados Unidos y Nueva York, que es súper complicado conseguir un taxi, por ejemplo, y entonces así se le ocurre y desarrollan el software. Si nosotros pensamos, en el caso de Estados Unidos, porque ya les dije que acá no se puede patentar, nosotros diríamos, pero ya existe Uber, digo, aquí ya existe Didi, creo, Cabify y otro que se llama Love, creo, en Estados Unidos, o Lyft, no me acuerdo si era Lyft o Love, pero bueno, algo así. El punto es que ustedes dirían, es exactamente la misma aplicación con la misma satisfacción de necesidades, porque entonces Uber se pudo patentar y los demás no. Bueno, en el caso específico de la patente, todas llevan esta parte. Una, tienen un título, es decir, mi título de la patente de la aspirina, esa es la marca, el título sería ácido acetilsalicílico. En el caso específico, llevan también a lo que se llaman las reivindicaciones.
¿Qué son las reivindicaciones? La característica específica de lo que es la patente, es decir, la reivindicación es la patente. Si ahí dice, reivindicación 1, el ácido acetilsalicílico es la combinación de 3 ácidos y los enuncia, eso es lo que va a proteger. Entonces, ¿a qué vamos? La cuestión de las patentes se protegen de forma literal. No lo que hagan, no la función. Pensamos en esta sustancia para quitarle la sal al agua del mar. Podemos tener 5 sustancias diferentes que hagan exactamente lo mismo. Entonces, mi patente se va a proteger de forma literal. A lo que voy, entonces, la patente protege lo que se enuncia en las reivindicaciones. Y las reivindicaciones, existen las reivindicaciones independientes, que es la primera, la segunda, tal vez la tercera, y las dependientes, que ya son características adicionales que le dan al producto pues esa originalidad, que bueno, aquí no hablemos de originalidad, sino más bien esa novedad. Pero la patente es un invento, es decir, sí tiene que llevar un proceso, sí tiene ciertas características y solo se va a proteger lo que esté descrito en las reivindicaciones. Si no está ahí, no se protege. Y cuando se demanda o se inicia un procedimiento por uso de patente no autorizada, lo que hay que acreditar es que esté literal haciéndose de la misma forma. Ese es el problema, ¿no? Pero bueno, ahora, en el caso de la figura que sigue, que es el modelo de utilidad, aquí solamente cuenta con 2 requisitos. El primero, que sea nuevo, y lo segundo, que tenga una aplicación industrial. ¿Por qué son diferentes? El modelo de utilidad es una mini patente o así la conocemos, pero en el caso del modelo de utilidad es algo que ya existe y solamente se hicieron modificaciones. Pensemos en un boiler. Ya sé que ustedes son muy jóvenes, pero pensemos en nuestra abuelita que todavía calentaba en su estufa de leña el agua para bañarse a jicarazos, así se dice. Y luego inventaron un soporte que se conectaba a la luz y lo metías y siempre se quemaban las cubetas, ¿no? Se achicharraban o te electrocutabas porque pues era agua con luz. Bueno, ya sé que es chistoso, pero bueno, alguien inventó el boiler. Ese boiler, que era de litros, era grandísimo y se tardaba 1 hora, hora y cuarto, hora y media en calentar el agua. Si era una familia de 5 personas, el primero se bañaba con agua súper calientita y feliz, pero se levantaba a las 5 de la mañana para alcanzar el primero, el agua caliente. Con posterioridad se iba acabando el agua, entonces tenías que volver a prenderlo, esperar a que se calentara y ya esperar el turno para bañarse. ¿Por qué digo esto? El boiler fue una patente, era totalmente nuevo y era un calentador de agua y punto, con independencia del tiempo que se tardara, con independencia de cuánta agua o litros calentaba. Después, y a eso es a lo que voy, se creó el boiler de paso, que tal cual tú lo prendes y en el momento que abres la llave, justo se calienta en el momento que va pasando por la tubería el agua. Entonces, el boiler ya existía, esa fue una patente. En el caso del boiler de paso, es un modelo de utilidad, es decir, con algo que ya existía, que era el boiler, que obviamente ya estaba en el dominio público, ya habían pasado los 20 años de protección del boiler, se crea el boiler de paso y esa característica adicional es la que yo voy a proteger. Luego, para los flojos o para los que no les gusta prender el boiler y a los que nos han tocado que nos quememos las pestañas prendiéndolo, inventaron no hace mucho, es un modelo de utilidad también, así el comercial de Calorrex, que es un boiler que se prende con Wi-Fi. Tú estás en tu cama, tienes una aplicación en el celular y tal cual lo prendes desde ahí. Eso es una utilidad adicional a que sea un boiler y que sea un boiler con agua de paso o boiler de paso. Bueno, eso es un modelo de utilidad. Otro ejemplo, ustedes seguramente ubican esta botella de Pato Purific, que es muy bonita, es un pato. ¿Han visto? Tiene en la punta incluso la trompa del pato y está rojo. Bueno, esa forma de la botella podría considerarse un diseño industrial y solamente ser ornamental y verse bien. Pero no, ese cuello de pato que le crearon a esa botella tiene una utilidad. La botella ya existía. Ellos lo que hicieron fue que con esa botella, cuando su mamá los manda a lavar el baño y dicen, pero a mí no me gusta meterle la mano a la taza, bueno, esa botella lo que hace es eso, llega a la parte donde se descarga el agua a la taza, donde está todo el sarro y donde su mano no alcanza. Esa botella y esa forma del cuello de pato lo que hace es eso, llegar a ese lugar
para depositar el ácido o el líquido este que le ponen para lavarlo. Tiene una utilidad. Evidentemente ya fenecieron digamos que la protección sigue estando registrada como marca tridimensional, ahora sí solo la forma, pero sigue teniendo esa utilidad. Entonces, un modelo de utilidad sí tiene los requisitos de novedad y de creación, o sea, de que sí se pueda, tenga una aplicación industrial, es decir, se pueda fabricar, pero no es un invento, son pequeñas modificaciones a cosas que ya existen. Ahora, los modelos de utilidad tienen una protección de 15 años nada más y tampoco se pueden renovar. Ahora, los diseños industriales. Los diseños industriales tienen los mismos requisitos del modelo, que es la novedad y la creación industrial, pero se le va a agregar uno adicional que tiene mucha semejanza con los derechos de autor, que es la originalidad. ¿Se acuerdan ese concepto de originalidad en las obras? No es que fuera nuevo, sino simplemente que sea original. Ahora, en este caso los diseños son ornamentales. ¿Por qué? La patente satisface necesidades. El modelo de utilidad, tal cual el nombre lo dice, es útil. Y los diseños se ven bonitos. Así de simple, por eso es una cuestión ornamental. Ahora, los diseños se van a dividir en dibujos industriales, que son totalmente planos. Pensemos en las grecas de Louboutin, en las grecas de los Itotos, en las mariposas monarca, por ejemplo, de Pineda Cobalini. Todos estos dibujos se pueden proteger como diseño industrial. Ahora, el modelo industrial, no confundirlo con el modelo de utilidad, es tridimensional. Y entonces, en la industria o en el comercio, pensemos en esta zapatilla de perfume que se llama Good Girl de Carolina Herrera, y podríamos pensar que en su momento se registró como un modelo industrial. ¿Qué se protege? La forma. Esa zapatilla, forma, fondo y todas las perspectivas que tiene justo esa zapatilla. Pensemos en este caso de lo que les decía de la botella de Pato Purific. Si la botella no tuviera una utilidad, se podía haber registrado como diseño. Entonces, los diseños son meramente ornamentales, tienen que ser nuevos. El diseño de la LV de Louboutin y las florecitas justo le da un significado, pero yo no sé si ustedes han visto la MK de Michael Kors en una bolsa café con la tipografía, y luego también la CK de Calvin Klein, y luego la TH de Tommy Hilfiger, y entonces encuentren ustedes si realmente son originales o no. Para mí no, porque además todos sacaron su versión café con letras, aunque sea Michael Kors, pero yo le voy a poner la MK y ya está. Pero bueno, así se han venido trabajando. Al final, ¿cuánto duran los diseños industriales? Duran 5 años y se pueden renovar hasta 25. Ahora, este trámite, de hecho derivado del TEMEC del capítulo 20, se hizo una reforma, ustedes seguramente ya lo saben, una nueva ley, que es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y dentro de esa ley se estableció justo que fueran 5 años y se extendieran hasta 25. ¿Qué implica tener una patente, un modelo de utilidad o un diseño? Que se tienen que pagar. Nosotros ingresamos nuestra solicitud y en teoría, ahorita la consigna es reducir el número de años para la cuestión del otorgamiento de patentes. ¿Cuánto se tardaba antes del 2020 en otorgarse una patente? Van a decir, ¿es en serio? A veces hasta 20 años. Llegó a tocar una de, pues ya se otorgó, pero ya se venció. ¿Por qué? La patente va a tener vigencia desde la fecha de presentación. Yo la presento en el 2000 y me la dan en el 2025, ya llevo 5 años de protección. Se va a retrotraer a la fecha de la presentación. Y nosotros, en el caso específico de patentes, hay que pagar algo que se le llama el título, la expedición, que te emitan un oficio que diga, pues ya se procede al registro, si es viable la patente, el modelo de utilidad o el diseño, pero hay que hacer un trámite para el título y además hay que pagar algo que se llaman los quinquenios. ¿Qué son los quinquenios? Pago cada 5 años. Si a ustedes se les olvida, o el cliente no les hace caso porque está en el extranjero, ya les contesta hasta después, pues bueno, ya feneció, aunque su título diga que es por 15 años, en el caso del modelo, o la patente por 20, se empiezan a quemar los derechos y caducan, porque no se hizo el pago de los quinquenios. Entonces,
El derecho de creaciones industriales, al menos estos tres, implica que necesariamente tenga que la autoridad hacer un análisis de fondo y de forma de la solicitud que se presenta, y que no realmente es meterlo, no es un trámite, sino que sí se hace un análisis, y una vez que se obtiene el título tienes el derecho, es decir, tienes o es un derecho constitutivo. Desde el momento en que me emiten el oficio, y ojo, tramito el título, porque el oficio no implica nada, todavía no tienes el derecho, entonces ya tengo el derecho sobre la creación industrial. ¿Cuáles son las diferencias? La patente necesita, o más bien satisface una necesidad y tiene tres requisitos, entre ellos que es un invento o la actividad inventiva. La segunda, un modelo de utilidad, dura 15 años y solamente tiene la novedad y la creación industrial o la reproducción del objeto que se está creando. Y en el caso específico de los diseños duran 5 años y se extienden hasta 25, pero hay que hacer el trámite cada 5 años, estar pagando el quinquenio, y entonces te emiten un oficio de renovación, es el único que se puede renovar. Ahora, en el caso de los diseños industriales podría aplicarse algo que se llama la protección acumulada de derechos, por ejemplo en materia de derechos de autor o en marcas. Cuando los diseños, por ejemplo, como la LV de Louis Vuitton y las florecitas fenecieron, lo que hicieron fue registrarlo como marcas y ya está. Incluso al mismo tiempo se puede hacer, pero recuerden que las marcas al final del día pues se pueden renovar cada 10 años al infinito, por decir algo. Ahora, ¿por qué digo esto? El secreto industrial, que es una figura que muchos confunden con información confidencial o que lo confunden con el secreto industrial o el secreto comercial, que al final del día es lo mismo, bueno, es una figura híbrida en nuestra materia de propiedad industrial. ¿Por qué? No se otorga un certificado de un secreto industrial. La única forma de proteger el secreto industrial es a través de contratos. Ojo, es un contrato de confidencialidad, pero la información confidencial sí tiene que ser muy clara en el contrato, que radique en un secreto industrial y describirlo dentro del contrato. Nosotros hemos visto, si ustedes ya han visto alguna vez un contrato en la materia que sea, en servicios profesionales, en materia laboral, en materia administrativa o donde los hayan revisado, siempre se pone una cláusula, que además es nula la cláusula, yo no sé para qué no la hacen bien, donde dice, todo lo que derive de la propiedad intelectual es del empleador o es de la empresa a la que estás contratando. Bueno, esa cláusula es nula, pero ¿a qué me refiero? Sobre todo en la cuestión de secretos industriales, porque habría que determinar que la información confidencial sí radica en secreto industrial o no. Hay una gran diferencia. La información confidencial, por ejemplo, si ustedes trabajan con clientes, podría ser la litis del asunto, podrían ser sus datos personales, podrían ser ciertas cosas que están protegidas en otras leyes como información confidencial, por ejemplo, datos personales, nombre, domicilio, RFC, los estados de cuenta, la clave interbancaria, en fin, eso es información confidencial, pero no necesariamente eso es un secreto industrial. Ahora, el secreto industrial también tuvo reformas en materia de, en nuestra nueva ley de propiedad industrial, porque ya era un híbrido, pero solamente su protección era en materia penal, a través de delitos. Y entonces lo que se hizo, que ya venía de tratados internacionales anteriores, es meterlo como un híbrido en la parte de competencia desleal para los procedimientos administrativos. Pero el tema del secreto industrial, primero, es que sea secreto. Cuando me ha tocado asesorar a clientes en materia de secretos industriales, siempre pregunto, ¿y quién sabe el secreto? Todos mis empleados. Y ya me río, ¿no? ¿Cuántos empleados son? Pues como 200, pero yo les hice firmar un código de ética y ese código de ética dice que no pueden divulgar la información. No, pues eso no me sirve para nada, ya con eso lo mataron. Entonces, punto número 1, aunque se escuche chistoso, el primer requisito indispensable para que exista el secreto industrial es que sea secreto. Si ya todo el mundo lo sabe, pues ya olvídenlo, ya no se puede proteger. Ahora, el secreto industrial va a radicar en información de carácter comercial o industrial, pero esa información tiene que generar una ventaja competitiva. Ejemplo, cuando todo el mundo dice
todo México es territorio Telcel, no es cierto, todo México es territorio Bimbo y Coca-Cola. Y podemos guardar como secreto industrial, por ejemplo, las rutas de distribución. ¿Cómo le hace Coca-Cola con esos camiones gigantescos para llegar a la Sierra de Chiapas o Oaxaca? Quién sabe, a lo mejor llegan en motos, o además tienen todas las rutas comerciales donde no hay caminos, pero en todas las tienditas van a vender Coca-Cola. Bueno, eso podría ser el secreto más famoso. Bueno, hay dos ahora, pero el primero y más famoso siempre fue esto de el secreto de Coca-Cola, ¿no? El sabor de Coca-Cola, que ahora le llaman la fórmula de Coca-Cola. Nadie sabe cómo hacerlo, o sea, se supone, ¿no? Que según dicen, solo 2 personas en el mundo saben, ellos no saben quiénes son esas 2 personas, y está resguardado así, bien hollywoodense yo, bajo un cuarto, con antibalas, y además te lee la iris, el ojo, pone un pedazo de cabello ahí para que te abra la puerta. Digo, ¿chistoso o no? Pero eso implica que sí tiene una ventaja competitiva versus a Pepsi. Las personas juran y juran, yo no tomo refresco, que una Coca-Cola sabe totalmente diferente a una Pepsi, una Coca-Cola y todas estas. Yo no sé, no me gusta, pero las personas lo juran y dicen, yo prefiero una Coca-Cola porque me gusta cómo sabe, porque me quita el sueño, me sube la presión, en fin. Bueno, esa información de cómo se genera esta fórmula o este sabor solo lo saben ciertas personas según en teoría 2. Ahora, el secreto implica esta información comercial o industrial, pero además se tiene que crear o existir medidas de protección. ¿Qué hace Coca-Cola para que nadie sepa cómo hacerlo? Alguna vez tuve alumnos que trabajaban, una alumna que trabajaba en Coca-Cola y más o menos me contaba esto, que en Estados Unidos mandan una bolsa negra, así como petróleo, chapopote, no sé, así como en plástico. Es una sustancia, no sé, sí líquida, pero bueno. El chiste es que mandan eso. Ustedes sabrán que Coca-Cola fabrica en México. Tienen en Chiapas, se roban toda el agua de Chiapas, que además por eso dicen la industria mexicana de Coca-Cola. Yo siempre digo mexicana, ¿de dónde? Pero bueno, en fin. Mandan esa cosa negra en sobrecitos específicos o en bolsas a donde agarran el agua, donde extraen el agua de Chiapas y la combinan. Ojo, es esa cosa negra con agua, nada más revuelta. De aquí se la llevan, o de Chiapas se la llevan al Estado de México, y en el Estado de México le ponen 2 sustancias más, que uno es el gas y otro tipo de agua para que empiece pues ya a hacer un refresco. La revuelven y ahí la embotellan. Es decir, el proceso de creación de Coca-Cola está seccionado. Las primeras personas sabrán cómo hacer esa cosa negra rara, las otras sabrán cómo hacer esa combinación de eso con el agua y las cosas que le adicionan, la verdad ahí sí lo desconozco, obviamente secreto, y la otra parte donde se envasa. Es decir, sí es importante que sea secreto, sí, es importante que genere una ventaja competitiva en el mercado y esa información exista, pero sobre todo tener medidas de protección. Digo, a lo mejor en este caso, pero nos ha tocado ser abogados de farmacéuticas que maquilan medicamentos que están patentados y a lo mejor la patente existe. El ácido acetilsalicílico es la combinación de 3 ácidos, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, eso sí lo puedo resguardar como secreto industrial. ¿Y qué hacemos? Pues le ponemos a la computadora rastreador, no permitimos que tengan internet, que no puedan abrir un correo electrónico, sino solo el intranet, y todo lo que salga de esa computadora lo sabemos. Si se mete una USB, si se saca la USB con la información, eso se puede rastrear. Entonces, son las medidas que tienen. Ahora, la ley estableció un concepto, que ese sí es totalmente nuevo, de la persona que ejerce el control legal. ¿Y qué es eso? Pues no existe el reglamento aún y no le veo para cuándo vaya a existir. Desde el 2018 estamos que lo van a hacer y no lo hacen. Pero bueno, la persona que ejerce el control legal es la persona que va a saber quién sabe. Y entonces va a ser la que haga firmar ese contrato de confidencialidad a los empleados. Ojo, ustedes a lo mejor han trabajado con información confidencial y tienen temporalidad. Pues la información confidencial se tiene que resguardar por 10 años. O si es dentro de un procedimiento, entonces la ley te dice que hay que resguardarlo tanto y hasta que sea definitivo, todavía 5 años más, en fin. El secreto industrial no tiene temporalidad, es para toda la vida, es infinito, o sea, no se acaba. Es obligación de la divulgación. Entonces, tenemos esta parte de la persona que ejerce, y esa persona, lo que nosotros hacemos es hacer un organigrama. A ver,
Tú eres el gerente, tú eres el dueño, tú mandaste a hacer la fórmula que solicitaste a los ingenieros químicos o demás. Pero además de esas personas, ¿quién sabe? Pues obviamente si genera o es parte de un proceso productivo, de lo que sea, un refresco, un café. Alguna vez llegó con nosotros un cliente que había hecho una fórmula de café con mezcal y que además las notas, el sabor y que como si fuera, como este Nescafé instantáneo de capuchinos, él inventó así, pero con mezcal y con tequila, imagínense a las 7 de la mañana, pero bueno, en fin, sí, ¿no? Para despertar, él no sé si te despierta o no, es como tipo irlandés, pero a la mexicana. Bueno, y él decía, es que se lo pedía a 2 químicas, y son las únicas que saben cómo se generó, pues, ese proceso. Pues entonces, nosotros tomamos en consideración que este señor, que era el dueño de la empresa y el gerente, es la persona que ejerce el control legal. Yo se lo pedí a ellas, pero además aparte de ellas, 5 personas más o 3 personas más, mientras menos sean mejor porque es más fácil rastrear quién lo divulgó o quién lo vendió o lo que sea. Y entonces hay que tener esa cuestión de la persona es la que va a resguardar los contratos, la que va a saber quién sabe y además implementar las medidas de protección, que dependerá mucho del secreto para que exista una medida de protección. Bueno, y luego la otra parte, que tenga que tener, justo antes del 2020, el secreto o la definición de secreto decía, deberá tener o estar en un soporte material. Pero de la reforma del 2020, o más bien no reforma, sino la nueva ley, ahora dice podrá. Y entonces, ¿cómo lo vamos a resguardar? Que nada más lo tenga alguien en la cabeza y te lo platico a ti y ya. No, necesitas tener una materialidad, ya sea digital, en papel, en fin. Ahora, se ha hecho mucho alusión antes de esta nueva ley, donde se decía, ¿cómo lo protejo? Bueno, muchos decían, vamos al notario público y decimos que dé fe, que el secreto industrial de Coca-Cola es tal. Obviamente al ir al notario ya se hacía público, ya no era secreto. 2, vamos con un sobre cerrado con el notario y que el notario dé fe de que en el sobre cerrado está el secreto industrial de Coca-Cola. Pues tampoco sirve de nada. Realmente la única protección o la única forma en cómo se protege es a través de contratos, que ha generado pues una incertidumbre respecto a esta cuestión de la materia contenciosa que adelante ya va a empezar el profesor Jonathan, respecto a cómo voy a iniciar el procedimiento en secreto industrial y ahora cómo la autoridad va a proteger esos expedientes y podemos autorizar a todo el mundo para que vaya a revisarlos. Pero bueno, un poco es eso que no está regulado aún o no existe todavía el reglamento, pero que además se ha ido ahí como implementando poco a poco, ¿no? Ahora, el secreto industrial sí se puede proteger desde el 2020 en algo que se llama competencia desleal y se puede iniciar un procedimiento administrativo por la divulgación del secreto y por otras cosas más, o la aplicación, ¿no? La fabricación del producto que estaba protegido por el secreto industrial y demás. En fin, estas son las figuras en materia de creaciones industriales. Y ya para terminar muy rápidamente, en cuestiones de signos distintivos tenemos a las marcas, que es cualquier signo distintivo perceptible por los sentidos, que además tiene que tener una representación y lo más importante justo es que sea distintivo. ¿Qué tipos de marcas existen? Pues las marcas nominativas, las marcas innominadas, las marcas tridimensionales, y se agregaron a la ley otras marcas justo desde el 2018, que son las marcas de color, que ya son excepciones a lo que se puede registrar. Tenemos la imagen comercial, tenemos las marcas auditivas, tenemos las marcas olfativas, y en su momento decíamos, entonces también si van a ser las marcas perceptibles por los sentidos, ¿podríamos registrar los sabores? Pues no, la ley dijo no, el artículo tal, el 172 me parece es el que dice no, solo se podrá registrar como marca lo que se enlista a continuación. Obviamente quitaron esto y algunas otras cosas más. Bueno, las marcas, digamos que es la figura más importante en signos distintivos, pero tenemos el aviso comercial, que son los eslogans publicitarios como soy totalmente Palacio, todo el mundo tiene un jet en la cabeza, nadie puede comérselo, una me lo sabe de memoria, ¿no? Bueno, y luego tenemos los nombres comerciales, que tienen una limitante de que solamente se aplican para la clientela efectiva de un lugar. Es decir, las marcas tienen efectos jurídicos para toda la República Mexicana, volvemos al principio de territorialidad,
pero los nombres comerciales no necesariamente. Tienes que aplicar a la clientela efectiva. Si mi marca es de Querétaro o mi nombre comercial, pues solo aplica jurídicamente la protección pues para Querétaro. Bueno, y luego tenemos las denominaciones de origen, que ahora un poco se pusieron de moda, y las indicaciones geográficas, que más bien la naturaleza jurídica sí es totalmente diferente, porque una marca se otorga a una persona física, a una persona moral, o personas físicas o personas morales. Y en el caso de las denominaciones de origen se otorgan al Estado. Y el Estado da autorización a través de consejos reguladores para el uso en todos los productos. Pensemos, por ejemplo, en la denominación de origen del mezcal, que justo se otorgó en 1994, fue la segunda, la primera fue la de tequila en 1974, y todas las marcas de tequila, bueno, no todas, las que sí pasan los estudios del Consejo Regulador, otorga la autorización para que puedas utilizar en tu botella de 400 conejos, por ejemplo, la denominación que diga mezcal. Porque aunque sea el mismo proceso de creación o de fabricación parecido al mezcal, si no tienes la autorización no le puedes poner la denominación, que justo es esa parte, ¿no? Por eso hay muchas, dicen botellas de dudosa procedencia que dicen licor de agave, y quién sabe qué será, si tequila o mezcal. Pero bueno, hasta aquí sería todo lo que quería darles, sobre todo la cuestión de creaciones industriales, y le cedo la palabra al profesor Jonathan. Antes de comenzar con la intervención del profesor Jonathan, quisiera hacer dos preguntas, doctora, que me surgieron. La primera sería, ¿podría haber marcas táctiles, dado que las marcas son en alguna medida expresiones para ser percibidas por los sentidos? Ya nos hacía la excepción del sentido del gusto, pero pienso en las personas invidentes que pudieran identificar a través del tacto la marca de algún producto. ¿Eso es posible? No, justamente como lo decía, no, sí está limitada a solamente las marcas, todo lo que podamos ver, es decir, marcas que sean palabras, que sean logotipos, que sean tridimensionales. En el caso de los sentidos o en los otros sentidos serían las marcas olfativas. Los olores se pueden registrar como marcas, sí, siempre y cuando no sean descriptivas, es decir, un perfume no lo puedo registrar con el aroma, pero sí puedo registrar el aroma que tiene Gandhi, por ejemplo, ahorita, para librerías, no para aromatizantes, porque ahí cumple un criterio de descriptividad. Y la otra es que sean las marcas olfativas, las de imagen comercial, y toda la cuestión que tenga que ver con visibilidad, pero no, las táctiles no se podrían. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta, habló usted de los secretos industriales, de la necesidad de protegerlos materialmente, es decir, que sean secretos. Pero ¿qué pasaría si un proceso, que hoy día es secreto industrial, fuera descubierto por un tercero, sin que haya sido revelado el secreto, sino que por sus propios medios haya llegado a la conclusión de cómo realizar tal o cual producto, por ejemplo? De hecho, es una de las excepciones. Cuando se inician procedimientos tanto administrativos o en materia penal, se dice que se divulga, es decir, hablamos de estas personas a los que yo les di el secreto y ellos lo divulgaron o lo venden a la competencia, no así de sencillo. Pero justo la ley exceptúa a las personas que por azares de la vida descubren y llegan justamente a saber, justo con investigación, en qué radica ese secreto. Ahí sí ya no tiene ninguna responsabilidad. Las responsabilidades son para las personas que la divulgan, la venden o fabrican el producto. Por ejemplo, no le digo a Pepsi cómo se hace Coca-Cola, pero yo pongo mi tienda de refrescos o mi fábrica de refrescos y yo aplico el secreto industrial. Adelante, profesor. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Agradezco a la doctora Sonia Venegas este tipo de espacios que en verdad nutren este tipo de materias especializadas. Agradezco a la maestra Carmen Arteaga por la invitación, por supuesto al maestro Marcos Sandoval. Agradezco la presentación y que haya sido parte de la organización de este evento, y evidentemente siempre es un gusto y un placer coincidir con la doctora Patricia de su Espino. Pues bueno, una vez que ya tenemos un bosquejo general que de manera máxima la dio la doctora, porque pues es todo lo que abarca el tema de creaciones industriales y signos distintivos de una manera rápida. Aquí los alumnos nos tardamos casi todo el semestre tratando de entenderle a la materia
Yo espero que ustedes la hayan entendido, yo apenas más o menos aterrizaron las ideas, otras me quedaron ahí en las nubes. Pues bueno, yo voy a dar la parte procesal, evidentemente, igual que la doctora Patricia, y voy a intentar hacer lo más corto que se pueda para dejar también un espacio para los que estén interesados puedan realizar alguna pregunta. La parte procesal, pues es tal vez la parte interesante. Si alguna vez leyeron Romeo y Julieta, diría Mercucio en su soliloquio, y los soldados sueñan con doncellas, así como los abogados sueñan con procesos. Yo creo que sí, todos los que nos dedicamos al tema del litigio, soñamos, vivimos de litigio, pensamos la estrategia como en una partida de ajedrez, cómo ganar, cómo obtener una mayor ventaja en una partida. Y es por eso que voy a intentar hacerlo lo más rápido para dejarles un espacio por si tienen alguna pregunta, y si no, pues vaya. Ya saben, doy clases y estoy a sus órdenes a lo que se les ofrezca. Lo primero que tenemos que saber de esta materia es que es una materia muy quisquillosa. Los que nos dedicamos a la propiedad intelectual somos quisquillosos. Tan quisquillosos que ni siquiera decimos vamos a presentar una demanda. Ustedes que están aquí, en lugar de presentar una demanda en esta materia, van a decir voy a presentar una solicitud de declaración administrativa de... Ya tenemos opciones, ¿de acuerdo? Pero hasta eso somos diferentes. ¿Por qué? Pues porque así es la materia y porque así decidimos que fuese. Pero si alguien te dice que presentó una demanda, sabes automáticamente, en verdad, que no se dedica a la materia. Te tiene que decir, acabo de presentar una solicitud de declaración administrativa de... Y hay para escoger infracción, caducidad, cancelación, nulidad. ¿De qué la presentaste? Y ya después, ¿en qué materia? Ya vemos que hay varias materias. Digo, evidentemente, en la mañana, los que hayan tenido la oportunidad de estar con la doctora Carmen Arteaga, vieron la parte de derechos de autor. Ahorita solamente nos toca la materia de propiedad industrial. Una vez que ya decimos solicitud de declaración administrativa de, lo segundo que tenemos que saber es que en esta materia tenemos una exigencia sine qua non, como decimos los abogados. Necesitamos acreditar nuestro interés jurídico. ¿Cómo acreditamos nuestro interés jurídico en esta materia? Con un título vigente expedido por autoridad competente. Así como lo dije, título vigente expedido por autoridad competente. Título. Ese título debe de estar vigente porque, como ya comentó la doctora Patricia, hay vigencia. En creaciones industriales vamos a ser fatalistas. Una patente dura 20 años improrrogables, patentes de segundo uso, pero bueno, dura 20 años improrrogables. Modelos de utilidad, 15 años. Secretos industriales, ya vimos que no tiene un registro, ahorita los vamos a tocar para ver cómo podemos iniciar un procedimiento en secretos industriales. Modelos de utilidad 15, diseños y modelos industriales 5 años, prorrogables hasta 25. Hasta 25. Las marcas duran 10 años, como bien comentaba la doctora, pueden ser eternas. Ahí según ya van a LIPI, en ocasiones ponen su museo y hay marcas de 1930 y tantos, 40 y tantos, están padres. Hay esos pergaminos bien bonitos de Electropura, que es de los años 40 más o menos. Bueno, estas marcas se pueden renovar, pero aquí viene el tema que quiero abordar. Si tú no tienes un título vigente, no puedes iniciar un procedimiento. Oye, es que tengo que pagar quinquenios en materia de patentes. Cada 5 años hay que pagar. Porque en esta materia hay exigencia de utilizar el registro. Y una forma de poder, al menos, pensar que se utiliza el registro, es que desembolses dinero y pagues por el mismo. ¿Por qué vas a pagar para algo que no estás usando? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, si estás pagando, está vigente. Si no está vigente, ¿qué va a hacer el área correspondiente, que es la del contencioso? Va a suspender el procedimiento en tanto tú no presentes la renovación o el pago del quinquenio. Si no tienes un título vigente, no puedes iniciar un procedimiento. Expedido por autoridad competente. Esta es una materia, aunque las búsquedas son internacionales, aunque tiene que ver con tratados internacionales, como ya comentó, capítulo 20 de Temex, ya tienen la oportunidad de leerlo. Aquí estamos ante una economía global, no obstante, los derechos son territoriales. Muchos hablan del registro de marcas internacionales con protocolo de Madrid. No es verdad, sí se genera un registro, se genera un número. Sí, pasan 5 años después de que en oficina de origen tú generaste tu registro y se va a quedar ese número. Pero con ese número puedes hacer dos cosas: presumírselo a tu mamá y que pueda ser un bien intangible, porque estamos ante bienes intangibles.
Si tú con ese procedimiento intentas iniciar un procedimiento en cualquier parte del mundo, hablando ahorita de México, no se puede, porque no lo expidió la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente en México? El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y solamente el instituto, solamente él. Es el único, hay jurisprudencia, está en sus facultades, artículo 1 de nuestra Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, el único que puede expedir un título respecto a todas las creaciones y todos los signos distintivos. Vigente y expedido por autoridad competente. ¿Quieres iniciar un procedimiento con la oficina de Estados Unidos, la USPTO? No se puede. Te van a decir que ese título no, es que lo traigo debidamente apostillado, la haya. Ok, está padre, ¿no? Presúmeselo a tu mamá, pero para efectos jurídicos, el interés jurídico aquí en México solamente se acredita con un título vigente expedido por autoridad competente. Debemos de acreditar que tenemos interés jurídico, porque de otra manera ya somos aquí pues cuasi abogados, la mayoría de los que acudieron a esta conferencia, pues entonces todos de forma muy gratuita, que bueno, aquí todo se cobra, pues podremos iniciar procedimientos en contra de él que nos caiga mal, ¿estamos de acuerdo? Esto no se trata de que te caiga bien o te caiga mal, ¿a ti qué te afecta? ¿Por qué quieres iniciar un procedimiento en la materia? Porque tengo un título y este título me ampara una explotación monopólica, como bien comentaba la doctora, artículo 28 constitucional. Y luego nos vamos al artículo 7 de nuestra Ley Federal de Competencia Económica, donde nos dice que efectivamente tenemos una explotación monopólica de la forma en la que se pueda realizar dentro del comercio. ¿Ok? Tenemos este título vigente. Tenemos otras figuras. Esta es la parte general y nuestro primer requisito. Título vigente. Oye, yo intenté registrar una marca y dice que él ya la tiene. Ah, ok. Puedes tener tu interés jurídico a través de una negativa de la autoridad que te pueda realizar un derecho a tu favor, también puedes hacerlo. ¿Cuál es tu interés jurídico aquí? Que tú quieres esa marca que él la tiene. Y tenemos varias figuras. Puedes iniciar un procedimiento de nulidad, de caducidad o de cancelación de esa marca. En un primer momento, hablando del interés jurídico, nos vamos a ir al artículo 386 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Este artículo 386 es un capítulo amplio de muchas fracciones que nos dicen de qué forma se puede iniciar un procedimiento en materia de propiedad industrial. Estamos ante materia administrativa, no obstante esto, ¿se acuerdan ustedes el tema de tipos penales? Es exactamente lo mismo pero aplicado a materia administrativa. Tenemos un tipo y tenemos una conducta. Nosotros los abogados lo que tenemos que hacer es esto, que encuadra perfectamente. Si no encuadra la conducta con el tipo administrativo no penal, no se va a poder iniciar y si se inicia se va a negar la infracción, ¿de acuerdo? Como les comenté, tú tienes un título, una patente, un modelo de utilidad, un diseño industrial, una marca, un modelo, un nombre comercial, alguien lo está utilizando, tú crees que lo está utilizando o algo parecido a lo tuyo, tienes el 386. Pero hay que diferenciarlos bien, muy bien. Así como en materia penal, que no es lo mismo secuestro que privación ilegal de la libertad, no es lo mismo, porque incluye pedir un rescate, así pasa exactamente en esta materia. Si tú no logras encuadrar perfectamente la conducta con la figura jurídica de la fracción que tú quieras escoger, no te va a salir bien tu procedimiento, ¿de acuerdo? Porque tenemos algo muy peculiar en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo descentralizado, que quiere decir que cuenta con su propio patrimonio. Ahí, por cuestiones de que antes era una subsecretaría, dicen que es un órgano desconcentrado porque depende de la Secretaría de Economía. Ustedes que son cuasi abogados ya saben que un organismo descentralizado pues es totalmente independiente y tiene su propio patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que él decide de qué manera se va a llevar a cabo toda su gestión. Si forma parte de la Junta de Gobierno, el secretario o secretaria de Economía, no obstante, gozan de total autonomía, a diferencia del INAUTOR o el SNICS, que es el de variedades vegetales, ¿de acuerdo? Bueno, este Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tiene cualidades de juez, de tribunal, porque va a dirimir controversias entre particulares y va a pronunciarse a través de una resolución que tiene efectos jurídicos como de cualquier tribunal. Nos vamos a divorciar, ¿quién se queda con el perro?
un tribunal lo va a determinar. Aquí igual, es tribunal el instituto, no es tribunal. Son cosas que cuando ya empiezan a dedicarse a la materia les va a generar mucho ruido. ¿Por qué les va a generar ruido? Porque materia de franquicias. ¿Qué es una franquicia? Otorgar una licencia de marca, que además das todos los conocimientos técnicos, administrativos para que se pueda desempeñar de la misma manera que la empresa que generó dicha franquicia. Y ustedes dirán, oye, ¿y si hay un incumplimiento de contrato en materia de franquicias? ¿Lo puedo hacer valer en Talimpi? No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque es autoridad administrativa. Es complicada la materia, créanme. ¿Por qué es complicada? Porque tenemos las limitantes en materia administrativa de que no es un juez, no es un tribunal. Los secretos industriales de los que hablaba la doctora, hasta el 2020 se pueden iniciar procedimientos en materia administrativa. Antes de nuestra nueva ley, solamente se pueden iniciar como delitos. ¿Y por qué? Porque como ya les dije, no existía un título vigente expedido por autoridad competente. Entonces, ¿qué dijeron? Pues hay que regularlos, pero pues el INPI no le puede entrar. Yo que fui proyectista del INPI, nos llegaban procedimientos y yo les tenía que decir, es que no somos autoridad. Y me decían, oye, pero es que tu ley, la vieja, la ley de la propiedad industrial, pues aquí está regulado, que no eres autoridad. Entonces sácalos de tu ley, déjalos en una ley especial como un tipo penal, si tú dices que solamente se trata de materia penal. Si era un tema, créanme, a partir de 2020, en nuestro 386, si se van a la 14 y a la 15 fracciones, van a ver que ya se regulan los secretos industriales. Pero ¿qué creen? Seguimos con el tema de que, como bien comenta la doctora, no tenemos un título vigente expedido por autoridad competente. Se los estoy repitiendo para que se vayan con esa idea del día de hoy. Porque es la única manera de iniciar un procedimiento. Es la única, tenemos una excepción. Y de esa excepción quiero hablar en este momento. ¿Cuál es la única excepción respecto al 386 de poder demandar o solicitar una infracción en contra de alguien en esta materia? Algo que vamos a denominar competencia desleal. La competencia desleal propiamente no tiene que ver con propiedad industrial. No tiene que ver. Esta es una materia económica, por lo tanto nos vamos a agarrar de diversas ramas. No obstante, la competencia económica tiene que ver con competencia económica. ¿Estamos de acuerdo? Y la competencia desleal, pues tiene que ver igual con competencia económica. Ese es el tema. No obstante, nos dimos cuenta que existen, como denominamos en la fracción primera del 386, prácticas desleales al comercio. Estas prácticas desleales al comercio o prácticas contrarias a los buenos usos y costumbres dentro del comercio, que viene regulada en nuestra primera fracción de 386, nos dice, ok, tú no tienes un título vigente, pero alguien se está aprovechando de ti, relacionado con materia de propiedad industrial, relacionado. Porque si alguien va a levantar la mano y va a decir, oye, maestro, ¿qué pasa con el dumping? Por eso les dije, no es materia de propiedad industrial, agarramos herramientas. Y las demás materias, cada quien con su materia, ¿estamos de acuerdo? Aquí pura propiedad industrial. Hay una práctica desleal que me está generando un perjuicio a mí, pero no tengo un título o no puedo encuadrar en ninguna de todas las fracciones que tienes la conducta con esas fracciones. ¿Qué hago? Bueno, la ley nos da la oportunidad, y ahorita con la nueva ley, porque antes estaban ahí regadas, teníamos la 1, la 9, la 10 y la 26. Hoy en día ya tenemos la 1, la 2 y la 3, está mejor. Ya sabemos que las primeras 3 fracciones hablan de competencia desleal y tenemos la 14 y la 15. La 14 y la 15 habla de exclusivamente secretos industriales. Los secretos industriales a la fecha se pueden ventilar de dos maneras, como delitos y como infracciones administrativas. Antes de 2020 no. Y la materia penal y la materia administrativa, ustedes lo saben, es muy diferente. Ampliamente diferente. Diríamos, son materias tan separadas que no hay un punto de encuentro entre las mismas más que lo que es que son parte del derecho. Es muy diferente sustanciar un procedimiento administrativo a un procedimiento penal. Muy diferente, créanme, por todas las cuestiones que no voy a abundar ahorita, pero si ustedes ya se dedican a la parte de proyectar o litigar, se van a dar cuenta que tiene tantas diferencias en la forma en la que se llevan, en la forma en la que son las personas, que pues, no son materias que se puedan conjugar. Por lo tanto, sí es muy diferente que ustedes puedan iniciar en materia penal exclusivamente o que ya ahora podamos iniciar en materia de propiedad industrial. Bueno, como les comenté, cuando ustedes no tengan un título vigente,
lean la fracción 1, la 2, la 3, la 14 y la 15. 14 y 15 exclusivamente si es secretos industriales. La 1, cualquier práctica desleal que ustedes digan al INPI que se está cometiendo, que les está generando un perjuicio a ustedes y que a esa persona o ese tercero le está generando un beneficio económico. La que ustedes quieran. Aquí hay libertad. Él está haciendo esta publicidad engañosa y me está generando un daño. A tu marca no, a mi empresa. Por ejemplo, está diciendo que la Coca-Cola engorda mucho. Y a mí no me importa si engorda o no engorda. Aquí el tema es que no hay un estudio científico que avale su dicho. Está diciendo que mi Ferrari es más lento que su Tesla. No está desprestigiando como tal la marca o lo está utilizando. Está diciendo que su Tesla es mejor que mi Ferrari. Que lo compruebe. ¿De acuerdo? Aquí es donde podemos jugar con la materia. Recapitulando, 386 infracciones en todo lo que tenga que ver con propiedad industrial. Todas las fracciones, excepto la 1, la 2, la 3, 14 y 15, deben de tener un título vigente. En ese capítulo vienen infracciones de marcas, de patentes, de modelos de utilidad, de nombres de dominio, ya viene regulado, ya nos pusimos ahí un poquito las pilas porque antes no lo regulábamos. Yo resolví uno de los primeros procedimientos en el INPI en 2011, imagínense, en materia de nombres de dominio, pero no venía regulado, lo tuve que hacer por competencia desleal. ¿Por qué? Porque, como les digo, la competencia desleal es una herramienta muy necesaria para la materia cuando no puedes encuadrar en todas las fracciones algo que te esté generando un perjuicio directo. Inicias el procedimiento por competencia. ¿Cuál es tu interés jurídico? El daño. No obstante, como pues tal vez les parece un poquito lógico, pero créanme, yo que fui proyectista del INPI, luego no es tan lógico para las personas que inician el procedimiento. Lo primero que tienes que acreditar en materia de competencia económica es que hay competencia. Es lo primero, y ustedes dirán, es lógico, pero no es tan fácil. Si yo les digo a ustedes, ¿qué vende Ferrari? Pues van a decir carros. Y luego les digo, ¿qué vende Volkswagen? Vende carros. ¿Ustedes creen que sean competencia real? ¿Están en los mismos canales de distribución? ¿Son las mismas personas las que van a adquirir un bochito, a las que van a adquirir el último carro de Ferrari, que además tiene una lista de espera y tienes que no sé qué? Yo creo que no. En materia de relojes, ¿será lo mismo alguien que adquiere un Casio y un Rolex? Pues según Shakira, ¿no? Bueno, Shakira nos dejó claro que no. Tú eres un mugroso Casio y yo soy un Rolex. Y casi hizo un procedimiento en materia de competencia desleal en contra de Shakira. Porque dijo, acredítame que mis relojes no son igual que un Rolex. Y les voy a decir algo, no son igual, son mejores. De hecho, en la industria es mucho mejor un Casio por muchas cuestiones que un Rolex. Entonces dijo, acredítame, me estás desprestigiando. Entonces, 3 fracciones. La primera nos va a definir lo que es la competencia, todas estas cuestiones contrarias. La segunda es más extensa, no obstante, para ser un poquito breves, es hacer creer o suponer al público consumidor que existe una relación con un tercero respecto a sus productos, que existe alguna relación respecto a su establecimiento. Nos parecemos. A mí me tocó un procedimiento muy interesante, me queda claro que ustedes son muy jóvenes, pero había una cafetería aquí en San Jerónimo que se llamaba El Gato Negro. El Gato Negro tenía toda la apariencia de un Starbucks, igualito. Solo que en lugar de ser una sirena, no sé qué, la muñequita con la corona, era un gatito. Pero si ustedes lo veían de lejos, era un Starbucks. Entonces ustedes llegaban y se metían y estaba toda la combinación de elementos que hoy en día lo conocemos como imagen comercial, y ustedes pensaban que estaban en un Starbucks, y no, era El Gato Negro. Entonces compraban su café pensando muchas veces que estaban en un Starbucks, y no era un Starbucks. ¿Qué hizo Starbucks? Inició un procedimiento en materia de competencia desleal, porque en ese momento no se podía proteger de imagen comercial. Hoy en día ya se puede, a partir de 2018, antes no. ¿Y qué le dijo al INPI? Oye, es que él se parece a mí, y la gente cree que somos iguales, y no somos iguales. Hasta en los perros hay razas, ¿no? Entonces yo soy Starbucks, ese gato negro no es igual que yo. Entonces, INPI, dile que no. Literal. ¿Qué hace el INPI? Oye, pues sí te pareces mucho. No puedes agarrar todos estos elementos. Pero ¿qué pasó? En ese momento, estamos hablando antes de 2016 más o menos, había una fracción de la antigua ley. Nuestro 386 de la nueva ley es el antiguo 213 de la vieja ley. Y entonces había una fracción que era la fracción 26. La fracción 26 hablaba de la pluralidad de elementos que le daban concepción
a un establecimiento. Y entonces Starbucks lee la fracción y dice, perfecto, competencia desleal, no tengo un título que proteja esto, pero sí lo tienes regulado. ¿Cuál era el problema? Que en ese momento la exposición de motivos de esa fracción 26 por parte de nuestros legisladores decía que solamente se podía aplicar en materia de franquicias. Entonces negábamos todas esas. Pero afortunadamente tenemos una sala especializada en materia de propiedad intelectual, el Tribunal de Justicia Administrativa, que nos dijo, oye, Impi, no, pues no seas flojo, sí, entrale. O sea, sí, dice si se parece o no se parece. Porque, ¿qué es lo más complejo de esta materia? Todo es apreciación. Todo. Es la materia de más apreciación que se pueden imaginar. Sí tenemos leyes, sí tenemos antecedentes, pero yo les voy a decir, yo entré a trabajar a los 26 años en el Instituto Mexicano y a mí me decían, ¿cómo ves, Jonathan? ¿Se parece o no se parece? Y yo decía, pues sí, no, sí se parece. Uno de los procedimientos más relevantes era Shasa contra Shana. Yo los llevé esos y me gané muchas enemistades, pero para mí Shasa y Shana eran igual. Para los de marcas no, y para los de procesos tampoco. Pero yo me aferré y logramos sacar esa empresa de México. Porque una empresa de estas de moda rápida, de Shana, que trataba de apoderarse de todo el mercado de Shasa. Shasa, una empresa mexicana. Entonces, cuando te das cuenta que tú, con tus 26, 27 años, que pues, apenas estás entendiendo lo que implica la importancia del derecho y el tema económico, tenías la oportunidad de poder frenar ese tipo de marcas que se iban a apoderar de todo lo que había generado una marca, independientemente de que era mexicana, pero si era de tres hermanos mexicanos, es de tres hermanos mexicanos, y se pudo frenar eso. ¿Por qué se frenó? Porque ellos ya tienen un derecho aquí ganado. Lo mismo le pasó, y este procedimiento fue increíble, le pasó a iPhone. Yo creo que todos tenemos un iPhone, hemos tenido un iPhone, o sabemos que existe iPhone. Pero en México, 3 años antes de que se lanzara iPhone, había una empresa de telecomunicaciones que se llamaba iPhone con F. Y cuando llega Apple e intenta registrar una marca en México, el INPI le dice, ¿qué crees? Ya la registraron. Y cuando hacemos un análisis marcario es fonético, gráfico y conceptual. La parte fonética, iPhone con F y iPhone con PH suenan igual. ¿Y qué le dijo el INPI? En México no la vas a poder registrar. Oye, pero yo soy Apple, yo soy Steve Jobs. Vino Steve Jobs, y así ya se han vestido, ¿no? Es una plata, no, ¿cierto? Pero hubiera estado curioso, ¿no? Entonces, Steve Jobs, cuando estaba vivo, Steve Jobs, estamos de acuerdo. Y le dijimos, oye, pero es que fíjate que las leyes pues, tratan de frenar esto. ¿Por qué? Porque son buenas prácticas en el comercio. Estamos ante una economía de libre mercado, que vaya, en otro momento estaría muy interesante hacer una plática de libre mercado, pero bajo esa tutela de libre mercado, de David Ricardo, Adam Smith y todas estas ideas, entendemos que todos debemos de concurrir al mercado en igualdad de circunstancias. Y si a mí se me ocurrió iPhone con F, lo lamento. Y si a mí se me ocurrió Shasa, pues lo lamento. Búscate otro nombre, ¿de acuerdo? ¿Quieres? Dale, pero con mi nombre no, y no te parezcas a mí. Porque si no, tengo un mecanismo para iniciar procedimientos. ¿Ok? La segunda fracción, como les comentaba, es hacer creer o suponer al público que existen relaciones entre terceros y una persona que tiene un derecho ya constituido, aunque no tenga un registro. Aquí no te van a pedir el título. Última fracción, la 3. Esta es muy interesante. Yo ahí por el año 2012 o 2013 me tocó resolver uno de los procedimientos más interesantes respecto a desprestigio de marca, que era Medicas en contra de Head & Shoulders. Cuando llega hace muchos años, ustedes son muy jóvenes, pero pueden googlearlo todo. Cuando llega Medicas a México, inician una campaña de desprestigio en contra de Head & Shoulders. Y no decían Head & Shoulders, agarraban la botella, la difuminaban un poquito y decían, el shampoo del asterisco no funciona, porque tiene un asterisco Head & Shoulders. Y el shampoo del asterisco no funciona. Y Head & Shoulders pues, se sentó con sus abogados y sus abogados dijeron, vamos a revisar, en ese momento el 213. Lo revisaron y como les digo, debe de encuadrar perfectamente. Somos abogados, ¿de acuerdo? Debe de encuadrar. Si no encuadra, no te la van a declarar. Y no es que el INPI no sepa derecho, más bien sí sabe que no supiste cómo encuadrar la conducta, ¿de acuerdo? Somos abogados. Hay que saber cómo adminicular pruebas, dichos, indicios para poder generar y constituir una infracción administrativa. Pero bueno, entonces, ¿qué dice Head & Shoulders? Pues no vamos a poder iniciar un procedimiento porque no tenemos un título que ampare, que hable mal de nosotros. Pero hay una fracción, en ese momento era la 10, hoy es la 3, que dice desprestigio.
me estás desprestigiando, ¿cómo que no funciono? Demuéstrame que no funciono. Ahí nos vamos a la Ley Federal de Protección al Consumidor, donde dice que se pueden hacer comparativas entre productos y servicios que se encuentran dentro del mercado, siempre y cuando no sean tendenciosos. ¿Qué es tendencioso? Pues que tú le pongas de tu cosecha, ¿no? Que tú le pongas de tu cosecha. Es que en la Ibero no enseñan derecho. ¿Y usted ya tomó clases? No. ¿Da clases ahí tampoco? Ah, ok. Entonces, ¿cómo sabes? No, bueno, yo supongo, pues es un procedimiento, en verdad. Acreditan, desprestigio. ¿Estoy utilizando la marca? No. ¿Alguna de las patentes, alguno de los derechos que tengan protegidos lo estoy utilizando? No. ¿Qué estoy haciendo? Hablando mal de la empresa. Porque tenemos esta evolución de los derechos humanos que yo creo que semánticamente habría que hacer varios cambios, pero ya tenemos que ese derecho moral de las empresas ya se protege como un derecho humano. Semánticamente yo creo que es un error, yo creo que a todos nos queda claro que semánticamente difícilmente pues un derecho humano, pues es para humanos yo creo, no sé, hay que cambiar la connotación creo, pero bueno, ya tienen esta protección. Y aquí es, no hables de mí y si quieres compararte, compárate, pero que no sea tendencioso. Esas tres fracciones son per se la única competencia desleal, la única que tenemos en materia de propiedad industrial. Si quieren iniciar un procedimiento en materia de competencia desleal, en materia de propiedad industrial, solamente tenemos tres y las otras dos hablan de secretos industriales, ¿de acuerdo? Porque esta materia tiene pocos delitos. Aquí, saliendo de esta conferencia, se van a acordar de título vigente expedido por la autoridad competente. Se lo van a grabar así y también se van a grabar algo. Cuando ustedes digan que alguien está cometiendo actos de piratería, la piratería solamente se da en derechos de autor. Es un delito y tiene un tipo penal, exclusivamente en materia de derechos de autor. Si hablamos de esta materia de delitos, solamente tenemos secretos industriales y tenemos falsificación de marca. ¿Qué es la falsificación de marca? Utilizar una marca de forma exacta. No obstante, el capítulo 20 del TEMEC ya dice que no tiene que ser exacto, que ya se puede parecer. Esta materia es muy económica y muy internacional. ¿Por qué es muy internacional? Porque evidentemente, si nosotros lo regulamos de una forma exacta, las empresas transnacionales no van a venir aquí a México, ¿estamos de acuerdo? Y ustedes lo pueden ver, la historia ahí está, en 1994, firmamos un tratado de libre comercio y que nos obliga a crear un INPI. Antes no existía el INPI, antes estaba ahí una subsecretaría chiquita que nadie le hacía caso y se tenían que prestar las computadoras porque no tenían computadora. Se los digo porque todavía tuve compañeros que seguían trabajando en el INPI antes de llamarse INPI y que todavía estuvieron en el lapso en el que yo estuve. Entonces nadie le hacía caso, pero viene el Tratado de Libre Comercio y Canadá y Estados Unidos, si no lo regulas bien, yo no te invito a mi fiesta. ¿Qué hace México? Lo reforma. 2018, ¿por qué reformamos tanto esta materia? Porque íbamos a firmar otro tratado, Trans-Pacific Partnership, TPP. En las negociaciones le dijeron, oye México, o reformas mucho o no te invitamos a la fiesta. Tuvimos que reformar. Cuando cambiamos nuestra ley, después de nuestra firma del Tratado Nuevo de Libre Comercio de América del Norte, firmamos el TEMEC con la consigna de me cambias tu ley porque está muy mal adecuada a los conceptos actuales. ¿Me la cambias o no te invitamos a la fiesta? Es una materia muy económica y muy internacional, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces tenemos nuestro 386, tenemos nuestras tres que hablan sobre competencia desleal y dos que hablan de secretos industriales. Ahora bien, ¿cómo se sustancia un procedimiento de forma rápida en esta materia? Se inicia con una solicitud de declaración administrativa de infracción si tienes un título vigente expedido por autoridad competente. Si no, iniciamos una solicitud de declaración administrativa en materia de competencia desleal. En este procedimiento se puede iniciar de dos maneras. Y a partir del 2018 se puede iniciar de tres maneras. Primera manera, haces tu solicitud de declaración administrativa de infracción. Escoges la fracción que tú quieras del 386, la que quieras, y redactas tu demanda, porque es una demanda, ¿de acuerdo? Se llama diferente, pero si ustedes alguna vez hicieron una demanda en cualquier materia, es lo mismo, ¿de acuerdo? Hay requisitos y son los mismos. Si saben hacer una demanda, saben hacer una solicitud de declaración administrativa de infracción. Pero bueno, tenemos nuestra solicitud de declaración administrativa de infracción con cualquiera que queramos del 386, la que queramos. Nos dan a escoger la que queramos. Ya lo tenemos, la redactamos, se la presentamos al INPI. ¿Qué va a hacer el INPI? Va a emplazar a quien te está cometiendo la posible infracción a ti.
Lo va a emplazar y tenemos dos términos diferentes. En materia de marcas, patentes, modelos, cualquier infracción, te van a dar a ti el término de 10 días para poderte pronunciar y para poder contestar. 10 días hábiles. ¿Ok? 10 días hábiles, no naturales. Pasando esos 10 días, si tú no metes alguna prueba o no metes algún desahogo, que pues ahorita no pudiéramos abundar con un requerimiento de informes a terceros o alguno ocular o algo más complejo, el INPI le va a correr traslado a su vez de lo que tú contestes al actor. El actor va a tener 3 días, y está medio manchado este término, porque 3 días te llega tu contestación y 3 días. Entonces en esta materia, si les gusta dormir, les va a costar trabajo. Te llega el lunes, 3 días. Después de esos 3 días se abren alegatos y se emite una resolución. Sobre esa resolución pueden decir efectivamente se está cometiendo una infracción. Cambios importantes en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Ya se puede solicitar el pago de daños y perjuicios desde la solicitud de declaración administrativa de infracción. Antes de 2020 no se podía. 2020 ya podemos solicitar pago de daños y perjuicios. ¿Cómo lo va a hacer el INPI? No le digan a nadie, pero ni el INPI sabe. No saben. Muchos amigos ahí les digo, ¿y cuál van a hacer? Híjole, yo, pues ojalá que en algún momento lo sepamos, ¿no? Porque todavía no lo sabemos. Porque además esa resolución debe de causar estado, estamos de acuerdo. No es que se emita la resolución y luego, no. ¿Por qué? Tenemos recurso de revisión, y les voy a decir algo, pero de veras que no salgan de aquí, por favor, un secreto industrial, que nos vamos a hacer firmar. El recurso de confirmación. Es muy difícil que alguien que diga, ay, sí, me equivoqué. Es difícil. Hay estrategias, ustedes piénsenlo bien. Pero ese recurso de revisión es muy complicado que el INPI vaya a decir, híjole, ¿de acuerdo? ¿Cuántos días tenemos para presentarlo? 15 días a partir de que se nos notifique la resolución. Contados a partir del día siguiente. ¿Cómo es en esta materia? Cuando te notifican, surte efectos el mismo día que te notifican y corren a partir del día siguiente, ¿de acuerdo? No se vayan a esperar que surte efectos, no, aquí no, en toda la propiedad industrial no. Y recordemos que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dice que se aplicarán las mismas reglas que en cualquier autoridad que se haya iniciado el procedimiento, ¿se acuerdan de esto? Entonces tengan mucho cuidado, ¿verdad? Surte efectos el mismo día y a partir del día siguiente empieza a correr el término. Si no queremos irnos al recurso de revisión, nos vamos al juicio de nulidad. El juicio de nulidad es una belleza, por muchos factores. Esta materia, como es administrativa, todas las pruebas se desahogan por su propia naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que si a ustedes, como a mí, no les gusta estar con su expediente y ahí corriendo y buscando a la gente, no lo tienen que hacer. Dejas tu demanda, todo te llega, lo contestas, estás en tu casa, ahora en pandemia, pues estás en tu casita con tu perrito, como es mi caso, y todo lo contestas y lo mandas. Contestas y lo mandas, ¿de acuerdo? Juicio de nulidad, 30 días. ¿30 días qué? De igual forma, 30 días hábiles. Dios los bendiga, ¿verdad? Porque 30 días hábiles son muchos días. Entonces tenemos mucho para hacer un buen juicio de nulidad. Del juicio de nulidad, que se va a ir a la sala especializada en materia de propiedad intelectual, se va a emitir una resolución. Esa resolución se va a poder combatir, independientemente del fallo, respecto a un amparo. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier acto de autoridad que te genere un perjuicio, te tienes que ir al amparo. Ahora, algo importante. Respecto al recurso de revisión, no tenemos principio de definitividad. ¿Se acuerdan que tenemos que agotar todas las instancias antes de llegar? Aquí no, nos podemos ir directamente al recurso de revisión o al juicio de nulidad. Pero para irnos al amparo, tengan mucho cuidado. Ahí sí te tienes que ir al juicio de nulidad. Ahí sí te tienes que ir. Y hay cosas procesales, se los digo yo, pues que me ha tocado, que tratas de hacer valer a través de un amparo indirecto y te dicen, no, pues es que ahí está el recurso. O sea, sí, pero una vez que me causa la afectación. Y la afectación aquí puede ser que te anulen una marca. Y la nulidad en materia de marcas es absoluta. Imagínense, se retrotrae todo al principio y es como si no hubiera nacido. Sí está preocupante, pero ese es el criterio que tiene que ojalá ahorita que ya se fueron muchos y llegaron otros, que vean con otros ojos y digan, no, pues hay que dar entrada en cuanto sea temas de proceso. Pero bueno, tenemos nuestro amparo
Y el amparo, pues ustedes ya saben, pues nos quedamos ahí, o ya si tiene que ver con la aplicación de una ley, pues ya podemos subir más y llegar a otras instancias, ¿estamos de acuerdo? Esa es más o menos la forma en la que se puede sustanciar un procedimiento en esta materia. Tenemos muchas variaciones, como les dije, hacer la solicitud. ¿Qué podemos solicitar también? Algo que llamamos medidas provisionales. ¿Qué son las medidas provisionales? Antes de iniciar el procedimiento, o sea, la solicitud de declaración administrativa de infracción, tenemos un capítulo de medidas provisionales: aseguramiento, retiro, cese, ¿de acuerdo? Bajar contenido de internet, ya lo tenemos, ya tenemos nuestras medidas efectivas de protección en materia de medios electrónicos. No vamos a iniciar un procedimiento. Muchos han hecho una analogía que habría que ver jurídicamente lo que conlleva, pero muchos lo han definido como medios preparatorios a juicio, ¿de acuerdo? Porque todavía no se lleva a cabo el procedimiento. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Tú le dices al INPI: oye INPI, quiero que vayas ahí y asegures, o quiero que vayas y le digas que ya no comercie, quiero que le digas a Google que baje ese contenido. INPI lo va a hacer, va a tener 10 días para contestar lo que a su derecho convenga, pero ustedes que están iniciando las medidas van a contar con 20 días contados a partir del día siguiente de la aplicación de la medida, para entonces sí meter la solicitud de declaración administrativa de infracción, ¿de acuerdo? Si no la meten, se cierran las medidas, y uno de los requisitos de las medidas es que ustedes tengan una fianza. Esa fianza se pone a disposición de la persona que le está generando un acto de molestia, ¿de acuerdo? Porque es un acto de molestia, ¿estamos de acuerdo? Que lleguen y que te quiten ahí tu celular, ¿no? A ver, tienes contenido prohibido. No, pero déjame ver, acto de molestia, pero te vamos a dar una garantía. Es un tema que da para una conferencia, pero bueno, esa es la otra forma. Y ahorita tenemos otra manera, que es la última, y ya con esto ya lo estoy despidiendo por si alguien tiene alguna pregunta. Podemos iniciar un procedimiento sin la aplicación de medidas provisionales. ¿Cómo podemos hacer? Solicitar solamente una inspección. En esta materia, la principal prueba es algo que llamamos visita de inspección. ¿Qué es la visita de inspección? Oye, INPI, en ese establecimiento están usando mi patente, mi marca, mi nombre comercial. El INPI, con su calidad de fedatario público, de servidor público, va al establecimiento y toma nota y dice: pues tuve a la vista cajas con el nombre Coca-Cola. Se llevan eso y es la prueba importante en esta materia. ¿Por qué? Recordemos que las pruebas son públicas y privadas. Las privadas carecen de circunstanciación de tiempo, modo y lugar en que fueron obtenidas. O sea, literal es por esta. ¿Estamos de acuerdo, no? Traemos un contrato privado, no lo firmamos hace 30 años y mira, que me caiga un rayo así. Pues carece de circunstancias, estamos de acuerdo, no es algo serio. Si lo traes con fedatario, pues lo que diga el fedatario. Si el INPI dice yo tuve a la vista, el INPI responde, porque obviamente también tiene fe pública, ¿de acuerdo? Entonces la prueba más importante. Como ya es muy importante lo que ustedes pueden hacer para ahorrarse, porque algo también que les tengo que dejar en claro en esta materia, aquí nada es gratis. Aquí cuesta demandar. Cuesta más de 2,000 pesitos demandar. Entonces, si ustedes quieren iniciar un procedimiento por molestar a alguien, pues cuenten con más de 2,000 pesos, porque aparte de las copias certificadas, esta materia no es gratis, nada es gratis en esta materia. En esta materia todo les cobra. No el abogado, el INPI. Y si alguien me dice: oye maestro, ¿y no se supone que la justicia es gratuita en México? Pues el INPI no. Pues el INPI es la excepción. Lo manejan como un pago de derechos, ya se han pronunciado, y pues como no ha llegado hasta donde tiene que llegar, seguimos así. Entonces sigue pagando, ¿de acuerdo? Estas visitas, y con esto termino ya para que un poquito de tiempo, si alguien tiene alguna pregunta, se pueden iniciar y ya no aplicas una medida y solamente es: oye, INPI, ve y cerciórate. Esta sí entra como un medio preparatorio a juicio, porque no generas un acto de molestia y simple y sencillamente le dices al INPI como autoridad: INPI, pues como que se me hace que ahí venden mi marca. Y el INPI dice: pues déjame ver. ¿Qué tienes que pagar? 550 pesitos. Aquí nada es gratis, en serio, ¿eh? Pero de 550 a 2,000 y tantos, pues ya no es tanto. A presentar una garantía de 10,000 o de 250,000 pesos, créanme que es muy diferente. Entonces pagas tus 550 pesitos con las copias certificadas, pongan una inversión de unos 600, 650 pesitos, y con eso el INPI va, bueno, lo tienen que llevar,
Ya si quieren invitan unos taquitos al señor, si no, no. Porque aquí no hay obligación, no es como el actuario que, no, aquí no. Yo fui inspector, no tienes que dar nada. Las gracias, digo, tengan que ser educados, pero aquí no tienes que dar nada. Pero bueno, sí lo tienes que llevar y regresar. Y lo que va a hacer es medio preparatorio a juicio. Va a tomar nota y esa va a ser tu prueba toral. Porque ya con esa solicitas la solicitud de declaración administrativa de infracción, ofreces esa prueba en este procedimiento y ahí sí constituye que se está utilizando la marca o la patente, ¿de acuerdo? Traté de ser lo más rápido que pude, en verdad, les ofrezco disculpas si les quedó alguna duda. Doy clases y después de esto mejor ya nadie va a meterse conmigo, ojalá que sí, pero esto tarda un semestre, créanme, esto intentamos la doctora y yo tratar de sintetizar lo más que pudimos. A mí me encantó dar esta parte porque mis alumnos y los demás chicos que son alumnos de la doctora, pues no llevan parte procesal hasta posgrado. Si quieren parte procesal, nos vemos en el posgrado, que ahí damos clases también, y ahí nos dedicamos 2 semestres enteritos a ver toda la parte de infracciones y de forense, ¿de acuerdo? Les agradezco mucho su atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta que formular al profesor? ¿Sí? Yo tengo una, profesor. Hace rato decía usted que solamente uno puede acudir a formular estas solicitudes con un título vigente expedido por autoridad competente. Pero nos da un caso en el cual una persona se puede oponer al otorgamiento del título. ¿Qué es lo que sustenta o cómo entenderíamos este derecho de poder accionar en contra de una persona a la cual se le va a otorgar un título, si no tenemos propiamente un título? Muy bien, de hecho es una muy buena pregunta. Supongamos que ustedes tienen una marca y ustedes por alguna razón utilizan esa marca. De las principales diferencias de propiedad industrial y derecho de autor es que en propiedad industrial sí hay exigencia de uso del derecho que estés registrado. ¿Qué quiere decir? Que si tú vienes y nos haces perder el tiempo INPI para que te registremos algo, lo tienes que usar. Si no lo usas, te lo caducamos. O si incurres en alguna de las causales, que son 6 de nulidad, o las 3 de caducidad, si incurres en eso, un tercero puede querer tu marca. ¿Por qué puede querer tu marca? Porque al final del día, ustedes van a iniciar un procedimiento, supongamos que van a poner su despacho jurídico, y se van a llamar como su apellido, espero que no, porque tengan un poquito más de creatividad, pero se van a llamar Bastida, Lucio y Asociados. Y ya hay alguien que tiene la marca registrada, o muy parecida. Te metes a internet y te das cuenta que ya hasta fallecieron. Por alguna razón ya no están con nosotros, pero la marca sigue vigente 10 años. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Vas a solicitar la marca, el INPI te va a decir no porque ya está registrada, porque no pueden coexistir 2 marcas iguales o parecidas, y tú le vas a decir, oye INPI, pero es que ya no la usan. El INPI, ¿en serio? ¿En serio? Sí. Déjame avisarle. Le van a avisar al titular de la marca y él va a tener un mes para contestar. Aquí va a ser un mes. El que tiene que acreditar que está utilizando la marca 3 años contados a partir de la fecha de la solicitud de declaración administrativa de caducidad. De ahí 3 años para atrás, de manera ininterrumpida, o sea, mes con mes, aunque sea solo una vez, a menos que pueda acreditar que su actividad económica es diferente. Si él no logra acreditar que está utilizando la marca, a él le van a quitar la marca. ¿Por qué tienes interés jurídico? Porque la actividad económica exige que tenga movilidad. Ese es tu interés jurídico. INPI, él no usa esa marca. Dámela a mí, porque yo sí la voy a usar. ¿En serio? En serio. Pues entonces déjame decirle. No puedes acreditar, pero pasa hasta en patentes. Oye, INPI, él no usa su patente. ¿No la usa? A ver, ¿por qué no la usas? No, no tengo lana. No, pues ese no es un requisito. ¿Qué va a hacer? Licencias obligatorias. Te voy a dar una licencia y tu interés jurídico es que tú la tienes, ese es tu interés jurídico, que tú tienes interés de explotar ese derecho. Entonces, en esta materia hay exigencia de uso. Si no la usas, alguien te va a ganar. Si no la usas, alguien te la va a caducar. El interés jurídico sí nace porque la actividad económica del libre mercado, la concurrencia nos exige que no importa qué tan mal te sientas, la economía sigue, estamos de acuerdo. Ustedes imagínense el peor día que se han sentido, nadie dejó de comprar nada. Eso es la economía. Esta materia es económica, entonces si tú no lo usas, él sí, ese es su interés jurídico. Esa sería la excepción. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues con esta charla damos por terminada nuestra jornada académica de aspectos procesales y litigiosos en materia de propiedad intelectual. Muchas gracias a todas y a todos los asistentes y muchas gracias nuevamente a nuestros ponentes de esta tarde. Hasta pronto.